Proverbios capítulo 22. Vamos a leer solamente un verso, hermanos, donde va a estar basada nuestra enseñanza. Proverbios 22. Por cierto, los niños salen a su clase. Ahorita que estoy viendo, ¿verdad? Aquí. No se preocupe, hermanos, no se preocupe. Proverbios 22, 28. Si no, no me hubiera dado cuenta. Muy bien. Proverbios 22, 28. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leerlo, hermanos, a una sola voz. Después yo le doy una lectura más. Todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Les vuelvo a repetir, hermanos, mismo verso 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ore conmigo. Padre mío, gracias por la bendición tan grande de poder estar aquí en tu casa. Gracias por la vida de mis hermanos que pueden estar aquí para aprender de ti. Pero sobre todo, mi Dios, el hecho de que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida. Te agradecemos, Dios, por este tiempo, que toda la honra y gloria sean dadas a ti. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Hermanos, cada país, hermanos, que existe en nuestro mundo, en nuestro planeta, tiene límites. Tiene límites. Se dice que en una ocasión un avión traspasó los límites de cierto país y fue derribado. Cada país, hermanos, en nuestro mundo tiene límites. Límites, hermanos, que establece cada país para que gente externa no entre a esos países. Ahora, los mexicanos, ¿verdad? Son expertos en cruzar líneas fronterizas. Y escucha bien, nadie puede pasar a un lugar sin que tenga el permiso de aquel país para poder ingresar. Ahora, hermanos, para el pueblo de Israel, los linderos eran muy importantes, los límites. Los límites para Israel era tan importante que nadie, hermanos, debía ni pasar más ni pasar menos. Lo que Dios había establecido, lo que se había repartido, ¿verdad? Ahí en la tierra prometida, esa era tal cual la tierra que ellos tenían. Los límites, hermanos, para Dios son muy importantes. La Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio 19:14, no vaya para allá, les leo. Dice la Biblia, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos, ¿sale? No reducirás los límites. Deuteronomio 27:17 dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, hermanos, para Dios los límites son muy importantes. Muy importantes. Querido papá, querida mamá, los límites deben ser importantes para ti en la vida de tus hijos. Si Dios, hermanos, si para Dios los linderos, los límites son importantes, como padres deberían ser aún más importantes. Y escúchame bien, aún como tú, cristiano, debes ponerte límites. Uno de los límites, hermanos, y se los comparto. Cada vez que yo aconsejo a una dama, jamás debo estar en un lugar solo. Es un límite. Si yo sobrepaso ese límite, hermanos, yo me veo en graves problemas. Que dijera, bueno, voy allá arriba a aconsejar a una hermana. ¿Sabe qué es lo que pensarían los hermanos? Todo menos aconsejar. Esos son límites. Como hijos de Dios, hermanos, los límites deberían ser importantes, escuche bien, al punto de no sobrepasarlos. Los límites, escuche bien esta parte. Los límites pueden ser para usted una protección, algo que me cuide a mí, o es una opción para yo saltarme esos límites. Depende de lo que usted, cómo lo vea. La palabra de Dios, hermanos, usted lo puede ver como un límite o como el hecho de saltarse la autoridad bíblica. Eso depende de usted, cómo lo quiera ver. Porque mire, hermanos, cuando la Biblia dice no dejando de congregarse, ¿cuál sería mi límite? No dejar de hacerlo. Cuando yo dejo de congregarme, ¿qué hice?
sobrepasé ese límite. Cuando Dios, hermanos, nos pone límites, o lo vemos como una protección, o lo vemos como una opción para hacer lo que nosotros querramos. Cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, pero cuando tú te unes con alguien en yugo desigual, ese límite ya no fue una protección, ya sobrepasaste ¿qué? Ese límite. Y las consecuencias son nuestras. El título, hermanos, de este mensaje se los di en la mañana, estableciendo límites o linderos, como dice aquí la Biblia. Cada uno de nosotros debemos establecer límites en casa. Establecer, hermanos, linderos donde nuestros hijos no deberían pasar jamás. Dios ha establecido límites a cada uno de nosotros, hermanos. Que cuando nosotros los pasamos, cuando nosotros, hermanos, sobrepasamos ese límite, vamos a terminar mal. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué usted y yo debiésemos establecer límites? Ahora, si usted no tiene límites bíblicos, usted está en problemas. Usted tiene que establecerse límites de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el día que usted, o si usted no tiene límites hoy en día, usted va a vivir como usted quiere. Y no va a haber nada, ni siquiera la Biblia va a limitarle a usted a hacer lo que usted pretende hacer en su corazón. Por eso, hermanos, para Dios los límites son importantes. Y como padres, los límites deben ser más importantes, hermanos. Porque un día, hermanos, sus hijos van a querer saltar esa autoridad, su autoridad, la que Dios le dio a usted. Y si usted no establece un límite, créame que ese niño o esa niña, el día que sea joven, el día que sea adulto, no va a respetar tu casa cuando llega a las 2, 3, 4 de la mañana. No. ¿Sabe por qué? Porque nosotros jamás les pusimos ¿qué? Límite. ¿Por qué, hermanos? Establecer límites. Número 1, porque es nuestra responsabilidad. Porque es que mi responsabilidad como padre y como cristiano. Yo como cristiano necesito, y aún hermanos, en esta posición que estoy, aún más yo debería ponerme límites. Porque, hermanos, ¿dónde cree que empieza la división? ¿Dónde cree que Satanás ataca? ¿Entre los hermanos? No, en el liderazgo. Si el liderazgo cae, hermanos, toda la iglesia cae. Si usted cae, el liderazgo se mantiene firme. Por eso, hermanos, yo debo personalmente, y yo espero que usted comparta eso conmigo, establecer límites. La Biblia dice, no traspases los linderos que pusieron ¿quiénes, hermanos? De acuerdo a la Biblia, tus padres. Que pusieron, que establecieron, que delimitaron tus padres. La palabra de Dios nos dice que los padres son los que establecen los linderos, los límites. Hijo mío, hasta aquí es permitido llegar, no más allá. Aquí en esta casa los domingos se va a ir a la iglesia a adorar a Dios. Es que tengo tarea. No, el límite es ese. Tienes viernes, tienes sábado para hacer tu tarea y el domingo es exclusivamente para adorar a Dios. Aquí en esta casa servimos a Dios. Límites que pusieron tus padres. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Usted como cristiano, como cristiana, es su responsabilidad establecer sus límites. ¿Cómo? De acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que yo creo o pienso. No, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a lo que dice Salmo 119, por favor, ahí adelantito. Ponga un separador ahí en Proverbios, porque ahí va a estar nuestra enseñanza. Salmos 119, verso 33. Vea lo que dice la Biblia, hermanos.
Salmo 119, 33. Léanlo por favor ustedes. 1, 2, 3. Hermanos, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Nuestro qué? Nuestro Padre. Y la Biblia dice, hermanos, enséñame qué, oh Jehová, tú como papá, como mi Dios, enséñame. ¿Dónde podemos nosotros aprender? En la palabra de Dios. Hermanos, Dios jamás nos ha dejado sin un límite. El problema es que cristianos queremos sobrepasar que esos límites. Enséñame, oh Jehová, dice, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta dónde? Hasta el fin. Dios, hermanos, como Padre Celestial nos da su palabra para saber dónde debe andar el Hijo de Dios. Hijo mío, todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Todo te es lícito, pero no todo edifica. Límites. ¿Por qué no voy a esa disco? No. Me es permitido, sí, pero no me edifica y no me conviene. ¿Por qué no voy a los bailes? ¿Por qué no voy a los conciertos? Porque no me edifica y porque no me conviene. Ay, ¿por qué no escuchas esa música norteña, esa de banda, el reggaetón? Porque no me edifica y porque no me conviene. La Biblia dice, hermanos, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos. Hermanos, usted tiene un Padre Celestial. Y como Padre, jamás le ha dejado sin un límite. Él ha establecido los límites. Que usted y yo los sobrepasemos es otra cosa. Dios como Padre nos ha dejado su palabra para saber dónde ir, cuáles son los límites para nosotros, cuál es la voluntad de Dios, qué desea Dios en mi vida. Y usted, hermano, puede ver estos límites, puede ver la palabra de Dios como una protección para mi vida, algo que me va a proteger porque Dios quiere protegerme, o simplemente una oportunidad para sobrepasar esos límites. Como padres, hermanos, tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos. De la misma manera que Dios se ha comprometido con nosotros al dejarnos su palabra y decirnos dónde debe andar el cristiano. Hermanos, como padres debemos comprometernos con nuestros hijos porque tenemos una gran responsabilidad con ellos. Yo soy el único que establezco límites en mi hogar, límites en la vida de mis hijos. Querida dama, si tu varón, tu esposo no establece límites, ponlos tú. Ponlos tú. Tenemos una gran responsabilidad. Vaya conmigo a Proverbios, por favor, 4, 1 al 4. Si me pueden ayudar, hay ventiladores, pero no sé si ahí están los ventiladores, si alguien los prende. Proverbios 4, por favor. Los otros no sé dónde estén. Creo que uno ha de andar por ahí, arriba. Es que sí hace calor, hermanos, ya después de esta hora. Y lo que menos quiero, hermanos, es que se me duerman. Proverbios 4, del 1 al 4. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. Proverbios 4, del 1 al 4. Allá arriba en el cuarto pastoral, ahí hay uno, por favor. La Biblia dice, hermanos, oíd, ¿qué dice? Hijos, la enseñanza de quién, hermanos? De un padre, varón. Híjole, hermanos, varón, tú tienes una gran responsabilidad. Tú vas a dar cuenta, yo voy a dar cuenta como varón de la vida de mi esposa y de la vida de mi hijo. Y no solamente eso, hermanos, voy a dar cuentas de la iglesia. Varón, usted las tiene fácil. Su familia, su esposa y sus hijos. Para el predicador, no, hermanos. Para el predicador es dar cuenta de su familia y de la iglesia. Dice, y estad atentos para que conozcáis cordura, es decir, entendimiento, comprensión, discernimiento, buen sentido común o sabiduría para responder apropiadamente al Señor o a su ley. Dice, porque os doy, dice el verso 2, porque os doy ¿qué? Mala enseñanza.
Buena enseñanza. Buena. ¿Sabe de dónde sale la buena enseñanza? Palabra de Dios. De aquí sale la buena enseñanza. Os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él que me enseñaba y me decía, retenga tu corazón. Por cierto, hermanos, usted debe hacer que su hijo honre a Dios desde el corazón. Desde el corazón. La Biblia dice, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hermanos, qué interesante, porque mire, cuando usted y yo guardamos esto, vivimos. Vivimos. Cuando usted sobrepasa estos límites que Dios ha establecido, problemas. Llega el punto, hermanos, de separarnos de Dios. Como hijos de Dios tenemos buena enseñanza, tenemos linderos, límites que jamás debemos pasar. Dios como Padre no nos ha dejado, desamparados para vivir como cada quien le parece, como en los tiempos de los jueces. Cada uno hacía lo que bien que le parecía. Y no es que no hubiese palabra de Dios, hermanos, es que ellos no querían límites. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, como padres. Esa responsabilidad es que tú establezcas que límites en tu hogar. Segundo, hermanos, debemos establecer linderos o límites porque los hijos lo necesitan. ¿Quiénes lo necesitan, hermanos? Nuestros hijos. ¿Sabe? Dios nos dio su palabra, ¿sabe por qué? Porque lo necesitamos. Porque sabía, hermanos, que si nosotros éramos guiados por nuestra mente, íbamos a terminar mal. Tus hijos necesitan límites. La Biblia dice, Proverbios ahí 22-28. Vea lo que dice la Biblia. No traspases los linderos. No traspases, ¿qué? Los linderos antiguos. Tus hijos, querido varón, querida dama, necesitan ¿qué? Límites. Lo necesitan. Nuestros hijos, hermanos, necesitan saber a dónde van, dónde sí pueden y dónde no deberían andar como hijos. La hora, hermanos, de llegada en esta casa, si es que salen. La hora, hermanos, en que llegan de la escuela, si es que llegan solos, si usted va por ellos, qué bendición, qué mejor. La hora, hermanos, en que ellos se deben de levantar para hacer su devocional, de buscar a Dios, de tener un altar familiar. Como hijos de Dios necesitamos saber a dónde vamos, cuál es la voluntad de Dios. Y en la Biblia, hermanos, encontramos esa voluntad del Padre. Usted, sus hijos, encontrarán, hermanos, en la palabra de Dios preceptos, mandamientos. Palabra de Dios, hermanos, que si tu padre, si tu mamá enseñas a tus hijos, está garantizado, hermanos, que tus hijos, una vez que los aprendan ellos, van a caminar en los caminos de Dios. Pero si usted y yo pretendemos que nuestros hijos caminen en Dios y venimos una vez al mes, no. Lo que les decía en la mañana, no espere que sus hijos estén aquí en la iglesia. Vaya conmigo a Salmo 143. Salmo 143. Verso 10. La Biblia dice, hermano, 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres ¿qué? Mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y continúa diciendo, tu buen espíritu me guía a tierra
de rectitud. ¿Sabe, hermanos? Cristianos hoy en día no saben cuál es la voluntad de Dios para con ellos. ¿Sabe por qué? Porque no pasan tiempo con Él. ¿Cómo un hijo va a saber la voluntad de su padre si no pasa tiempo con Él? ¿Cómo queremos, hermanos, que nuestros hijos teman a Dios si nosotros no tememos el nombre de nuestro Dios? Enséñame, dice la Biblia, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hoy día, hermanos cristianos, no saben dónde Dios los quiere llevar porque simplemente no pasamos tiempo con Dios. Y muchos hermanos se excusan, es que tengo tiempo con Dios. Es que tengo altar familiar, pero no están aquí. Nuestros hijos, hermanos, no saben muchas veces a dónde ir, porque simplemente papá y mamá están más interesados en todo, menos en enseñarles qué es correcto, menos de pararse y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Un límite, hermanos. Hay algo que tus hijos van a imitar más, y escúchame bien, lo decía en la mañana, tu ejemplo. Tu ejemplo. Pensamos siempre, no quiero que mi hijo sea un borracho. ¿Y sabe quién lo dice? Un borracho. Sí. Un borracho lo dice. Yo no quiero que mis hijos tomen. Pero ¿sabe cómo termina ese hijo? Borracho. No quiero que mi hijo sea un drogadicto, pero ven al padre y echarse su churro. No quiero que mis hijos desperdicien su vida, pero los padres no pasan tiempo con ellos. Les interesa más un trabajo de 24 horas, de 20 horas. Cuando, hermanos, hemos visto prioridades, Dios, mi familia, la iglesia y por último el trabajo. Para Dios, escucha bien, es más importante nuestra relación con Él. Para Dios es más importante tu familia que la iglesia. Ahora, eso no sustituye los domingos. Para Dios es más importante la iglesia que tu trabajo. Sí, porque si tú dices, voy a pasar tiempo con mi familia los domingos, estás cortando la bendición a tus hijos. Vaya conmigo a Deuteronomio 6, Deuteronomio 6. Versos conocidos, hermanos, que ustedes tal vez alguna vez han escuchado enseñanza. Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. La Biblia dice, hermanos, esto. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a quién, hermanos? A Jehová tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo vas a amar? Vea lo que dice la Biblia. De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus... Hermanos, si usted no ama a Dios, no espere que sus hijos también lo amen a Él. No, porque ellos ven ejemplo. Nuestros hijos, hermanos, necesitan ver que amamos a Dios. Nuestros hijos, hermanos, necesitan ver cuando usted y yo nos arrodillamos delante de la presencia de nuestro Dios. Nuestros hijos, hermanos, necesitan ver que en casa Dios es primero antes que cualquier otra cosa. Que Dios es primero, hermanos, en casa, que Dios es primero en mi vida, que Dios es bienvenido, escuche bien, en el hogar, ese hogar cristiano, Dios es bienvenido, que lo que vemos en la película, que lo que vemos ahí en televisión, sé que Dios lo aprobaría. La pregunta es, hermanos, ¿es bienvenido Dios en tu casa? Si Cristo dijera hoy, quiero ir a tu casa, ¿le agradaría ese licor que tienes guardado ahí en tu alacena?
¿Le agradaría, hermanos, ese poste de Luis Miguel que tienes ahí? Si Cristo dijera hoy, quiero ir a tu casa, ¿le agradaría, hermanos, cómo está tu casa? Esa cava que está al entrar en tu casa, ¿le agradaría ver lo que ves en televisión? ¿Cómo queremos, hermanos, que nuestros hijos amen a Dios si nosotros no le amamos a Él? Nuestros hijos, hermanos, ven más fanatismo en el fútbol, ven más fanatismo, hermanos, en el trabajo, ven más fanatismo en todo, menos en Dios. Continúa diciendo la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a quién? A ti, de manera personal, estarán sobre ¿dónde, hermanos? Tu corazón. Hermanos, a Dios le interesa más el corazón que cualquier actitud de tus hijos. ¿Dónde está ligado, hermanos, la necedad del muchacho? En el corazón. Por algo la Biblia dice, dale con... No, pastor. No, es que allá afuera dicen los psicólogos que lo vamos a traumar. ¿Un psicólogo sabe más que mi Dios? Yo puedo decir, hermanos, que amo a Dios, pero mi corazón está lejos de Él. Por eso, hermanos, a Dios le interesa más nuestro corazón. Cuando usted ve que su hijo no obedece, ¿quién es el problema? ¿Los padres o los hijos? El problema, hermanos, no es que no obedezca, el problema es su corazón. El problema no es que usted no ame a Dios, es que no lo ama ¿desde dónde? Desde nuestro corazón. Por eso vemos cristianos alejados de Dios, cristianos fuera de la voluntad de Dios, cristianos lejos de iglesias. ¿Por qué? Porque ese amor se fue ¿qué? Menguando. He aquí yo tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? Tu primer amor. Desde el corazón, hermanos. Continúa diciendo la Biblia y la repetirás, verso 7. Y la repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en ¿dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las repetirás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Nuestros hijos, los nietos, si es que eres abuelo o abuela, deben verte a ti como ejemplo. Nuestros hijos necesitan ser llevados a los caminos de Dios, pero no amarán a Dios si tú primero no le amas ¿a quién? A Él, a Dios. La Biblia dice, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y en dónde, hermanos? ¿Cómo, hermanos, pretendemos que nuestros hijos amen a Dios si ven el poste de un artista secular, mundano, pecador, y no ven versos bíblicos en tu puerta? Cristianos tienen hoy en día en su casa un póster de Luis Miguel, de un reggaetonero, de algún artista secular, que versos bíblicos, hermanos. Hay más, hermanos, en las casas, cualquier figura, hermanos, menos versos bíblicos. Cuando lo primero, hermanos, debería estar ahí en tu casa, en la puerta. Ahora, hermanos, bueno, ahorita se los digo. Debe haber un versículo, hermanos, que cada vez que llega alguien, ve ahí versos bíblicos. En este hogar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera. Ahora, hermanos, no ponga en su coche, no ponga en su casa. Somos cristianos y nos congregamos en la Iglesia Bautista Bosque Dragón. Si usted no va a vivir como cristiano, de verdad se lo digo.
Porque la Biblia dice que por causa nuestra, el nombre de Dios es pisoteado, vituperado. Las escribirás, dice, en los postes de tu casa. Ahí las escribirás donde vea a tu hijo, donde vea a tu hija, que no es el artista, no es ese poste de aquel artista que tanto me volvía loco, volvía loca en mi juventud. No es él. Son versos bíblicos. Nuestros hijos, hermanos, necesitan límites, pero no obedecerán a esos límites si nosotros primero no somos obedientes a Dios. Todo dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Va a cegar. No pretendamos, hermanos, que estamos sembrando bien si usted y yo no estamos amando bien a Dios, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos teniendo tiempo de oración, si no estamos viniendo a la iglesia fielmente. No pretendamos que nuestros hijos diezmen si nosotros no le estamos enseñando a diezmar. Si ellos no están viendo cuando he hecho yo mi sobre ahí en esa canasta. No, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tercero y último, hermanos. Debemos establecer linderos porque los hijos son responsables de sus decisiones. ¿Quién es responsable, hermanos? Si yo ya establecí límites. Los hijos. ¿Es responsable Dios de que yo sobrepase sus límites? No. Yo soy el único responsable. Es mi decisión. Yo así lo quise. Yo así lo quiero. No me interesa, Dios, lo que tú quieras, lo que tú deseas. Yo aquí hago como yo quiera y no me interesa. Bueno, adelante. La Biblia dice, hermanos, Proverbios 22:28. No traspases los linderos que pusieron, perdón, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Los hijos, hermanos, son responsables de sus decisiones. ¿Sabe? Israel, lamentablemente, terminó sobrepasando límites. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de nuestras decisiones. Como hijos de Dios, podemos agradar a Dios y vivir bajo su voluntad o simplemente hacemos lo que nosotros queremos. Hermanos, vea lo que dice la Biblia. De la misma manera que tú sabes que la palabra de Dios dice, buscadme y ¿qué dice la Biblia? Viviréis. Búscame y vas a vivir. Esa misma forma, hermanos, en la que usted decide, bueno, voy a buscar a Dios, no voy a buscar a Dios, es la misma manera que tus hijos van a responder si van a buscar a Dios o no lo van a hacer. Buscadme y viviréis. La Biblia dice, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, estas preocupaciones vienen ¿por qué? Pero tú decides qué hacer. Bueno, yo pretendo trabajar 24 horas. No creo que Dios pueda. Yo mejor trabajo 24 horas. Cuando, hermanos, es tan fácil buscar primeramente el reino de Dios y su. Pero es lo que Dios dice, hermanos. Hay un límite. Yo quiero que tú me busques a mí y yo te voy a suplir ¿qué? Tus necesidades. Pero ¿qué dice el cristiano? Híjole, no, yo puedo más. Gano unos verdes, me voy a Estados Unidos y voy a poder más que Dios. Bueno, la Biblia dice, hermanos, traed todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición ¿hasta dónde? Hasta que sobreabunde, hermanos. Pero de la misma manera, hermanos, que tus hijos, tú decides, verá, prefieres muchas veces o preferimos, hermanos, robarle ¿a quién? A Dios. ¿Cómo no queremos, hermanos, que nuestros hijos no sean mentirosos? Si tú les engañas con que existen los Reyes Magos. ¿Cómo no queremos, hermanos? Hasta le pones ahí la popó del elefante. Mira, aquí estuvo. No, hermanos. ¿Cómo no queremos esa parte, hermanos? Si así pretendemos engañar a nuestros hijos, el día de mañana que él te engañe a ti,
No digas, ¿por qué mi hijo es mentiroso? Bueno, porque tú empezaste mintiéndole con los Reyes Magos. Si algo, hermanos, yo puedo decir, bueno, al menos de mi hijo, dije, no, no existen los Reyes Magos. 3, 4 años. No existen. ¿Para qué le voy a mentir? Ay, es que rompe su fantasía. No, ¿qué fantasía ni qué otro cuarto? Lo vuelvo mentiroso. La Biblia dice, hermanos, Mateo 19:14. Pero Jesús le dijo, dejad a los niños que... Mire, hermanos, ¿sabe quién es el estorbo porque los niños no vayan a la iglesia, no estén con Dios, no sepan de Dios? Nosotros. La Biblia dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidas. No se los impidas, mamá, papá, no les impidas, no seas tú la piedra de tropiezo para que tus hijos un día estén allá en el mundo. Haz todo lo posible, escúchame bien, haz todo lo posible por ser un padre exitoso, no un hijo exitoso, sé un padre exitoso. Tus hijos van a tomar sus propias decisiones. Tú como papá pretende y esfuérzate y ora a Dios porque te anime, porque te esfuerce a ser un buen padre, no a ser un buen hijo. Dios no nos llamó, hermanos, a ser buenos hijos. Nos llamó a ser ¿qué? Buenos padres. Buenos padres. El éxito de nuestros hijos no recae en cuánto saben, no recae en títulos académicos, no recae en ellos. Recae, hermanos, cuando tus hijos están aquí en la iglesia, cuando ellos aman a Dios, cuando ellos temen a Dios, cuando ellos sirven, cuando ellos están aquí en la iglesia sirviendo a Dios, amando a Dios. Haciendo lo que tú en algún momento les diste ese ejemplo. Hijo mío, vamos a la iglesia. En la iglesia se llega puntual. En la iglesia se diezma. En la iglesia se guarda silencio porque es un lugar donde adoramos a Dios. En la iglesia es un lugar donde no debes de correr, no debes de subirte al púlpito, no debes de estar corriendo, etcétera. ¿Por qué? Porque es un lugar donde juntos adoramos ¿a quién? A Dios. Dejad a los niños venir a mí. Déjalos. Hay algo que yo aprendí, hermanos, antes de venir aquí a la Ciudad de México. Alguien me dijo, hermano, piérdete en Dios. Piérdete en Dios. Y yo no lo entendía, hermanos, al principio. ¿Cómo perderme en Dios? Déjate llevar por Dios. Deja que sus hijos, querida dama, querido varón, se pierdan en Dios. Preferible, hermanos, a que se pierdan ¿a dónde? En el mundo. Jamás deseas de estorbo. Si tu hijo o tu hija dice, papá, quiero ser pastor. Jamás, de verdad te lo digo, jamás seas de estorbo. Lamentablemente conozco a papás que estorbaron a sus hijos. Y hoy en día, hermanos, sus hijos ¿saben dónde están? En el mundo. Un día tus hijos crecerán y ellos tomarán sus propias decisiones. No esperes que ellos teman a Dios, que lo amen, que le sirvan si tú nunca lo hiciste. Que lleguen temprano a la iglesia si tú nunca llegaste temprano. Que guarden el respeto a este lugar donde adoramos a Dios si tú nunca lo hiciste. No esperemos, hermanos, que nuestros hijos no sean chismosos si nosotros lo fuimos. No pretendamos, hermanos, que nuestros hijos no hablen mal del pastor, no hablen mal de los hermanos si nosotros lo hicimos. No, hermanos. Nuestra meta, les vuelvo a repetir, no es crear hijos exitosos. No. Mi meta como padre es ser un padre exitoso, pero bíblico. Mi éxito, hermanos, no depende de cómo sale mi hijo. Mi éxito depende de lo que yo le enseñé, tanto en la Biblia como en mi testimonio, como mi ejemplo. Ese es el mayor éxito, hermanos. Si tu hijo o tu hija un día se aleja de Dios, se va al mundo, hermanos, ten garantizado que al menos tú hiciste lo posible de acuerdo a lo que Dios te pidió. Hermanos, tengo un hijo, 13 años, y mi éxito no depende de cómo es que él salga. Mi éxito depende de lo que yo le esté
enseñando. Si él, hermanos, un día crece y decide irse al mundo, hermanos, yo tengo que estar tan consciente de que al menos le enseñé todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que yo no esté llorando y diciendo, ay, no. Yo le enseñé todo lo que Dios decía. Yo le enseñé, le indiqué, le di ejemplo, etcétera. Si él simplemente decidió hacer lo que él quería, es su responsabilidad, pero que no quede de mí. Regrese conmigo a Proverbios 22, 28. Creo que estamos ahí. La Biblia dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron ¿quiénes? Tus padres. Estableciendo linderos, hermanos, o límites. Debemos establecer límites, número uno, hermanos, porque es nuestra ¿qué? Responsabilidad, porque los hijos lo necesitan, hermanos. Y número tres, porque los hijos son responsables de sus decisiones. Hermano, establece límites en tu hogar, bíblicos, no de tu mente, bíblicos, bíblicos. Porque, hermanos, nosotros humanamente no podemos hacer nada. Pero Dios nos ha dado su palabra para decir, hijo mío, la Biblia me dice que te enseña a ti que tú no debes de casarte con un incrédulo. La Biblia me enseña, hijo mío, que tú debes de aprovechar bien tu tiempo. La Biblia me enseña, hijo mío, que tú debes buscar a Dios todos los días en oración y en su palabra. Límites, hermanos. Límites que usted y yo también tenemos. Pero si usted y yo sobrepasamos esos límites, hay consecuencias, hermanos. Cambie su mentalidad, hermanos. La palabra de Dios no es un límite que usted y yo podamos sobrepasar. Es una protección. ¿De parte de quién? De Dios, nuestro Padre. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar.